Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Bienvenidos hermanos a nuestra celebración. San Bartolomé Apóstol fue uno de los 12 apóstoles de Cristo y por lo tanto testigo de muchas partes de su vida. Es identificado también como Natanael, cuyo llamado leemos en los Evangelios. Tras la ascensión del Señor y Pentecostés, algunas tradiciones marcaron su terreno de misión específico en Asia, habiendo pasado también por Egipto, Persia, Mesopotamia y la India, antes de morir desollado y decapitado en Armenia a manos del rey Astiages. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y hoy celebramos, recordamos a San Bartolomé Apóstol, también conocido como Natanael. Encontramos en el Evangelio de San Juan, sobre todo cuando se le llama a Natanael. Al comienzo él dice, ¿será que de Nazaret puede salir algo verdaderamente que valga la pena? Natán, el regalo de Dios. En hebreo, ciertamente, este nombre muy interesante, el regalo de Dios. Y es lo que pedimos también para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia, recibir ese gran regalo que es Dios mismo, ese Mesías que viene para salvarnos, darnos la alegría. Este es el apóstol, también conocido como San Bartolomé. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios
a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Jesucristo, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oración. Padre, fortalece en nosotros la fe por la cual el apóstol San Bartolomé se unió profundamente a tu Hijo, y concédenos por sus ruegos que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel dijo a Juan: ven que te mostraré a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y de los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te he visto antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en esta fiesta que estamos celebrando de este gran apóstol San Bartolomé, también con este otro nombre, ¿verdad?, que nosotros decimos Natanael. Ese es un nombre hebreo, Natán, que significa regalo, regalo. Él, ya sabemos que significa Dios, ¿verdad? Natanael, Natanael, regalo de Dios, peñandillara lleva, o me ebañandebe. Y bueno, pero ¿cuál es el gran regalo? Y eso es lo que tenemos que encontrar, y es el haber encontrado justamente a Jesús, que es el Mesías. En este encuentro con Felipe, en primer lugar, porque es Felipe, ¿verdad?, quien encuentra a Natanael y le da esta noticia: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Qué lindo entonces, en primer lugar, esta característica que podemos mirar desde Felipe. Aquí nosotros nos encontramos desde el versículo 45. No nos olvidemos que un poquitito antes fue Felipe justamente el que va y le anuncia a su hermano, a Pedro, le dice también la misma cosa. Al Mesías, de quien hablan, ¿viste?, Moisés y los profetas. Pedro también se acerca, comienza por la propia familia, pero después Felipe, que sale también y anuncia, y aquí se encuentra con su amigo, ¿verdad?, Natanael, que es de Nazaret, o por lo menos de esa región en Galilea, y le dice: hemos hallado a aquel. En primer lugar, entonces, el ser anunciador como Felipe. Por otra parte, también el hecho de estar siempre en esa búsqueda, queridos hermanos. Otra característica es de Yahweh Koa. Upeaco dice una sensibilidad a lleva. Pepe acaniña de Yahweh Koa lleva. Pejateku oyeja hina peña de ame lleva. Pero oyeja hina peña de apetu uveja yajecaña hina. Ñañamindu ula ñajenduare haya hina moba peña de yara oyejeshalka. Amba esa va peñan de yara oyejeshalka sea de. Esa es la gran manifestación de Dios. Pero tenemos que estar atentos. Si nosotros no estamos atentos, si no tenemos esta sensibilidad, estas características tan importantes de estos personajes bíblicos, ciertamente que nosotros seguiremos siempre siendo superficiales en nuestra vida cristiana. No entenderemos nunca que había sido Felipe, nos está diciendo a cada uno de nosotros que tenemos que ser apóstoles, que tenemos que sentirnos enviados. Una vez que le encontramos a Jesús, recuerden que Felipe era uno de aquellos 2 discípulos que estaban con Juan el Bautista. Y cuando justamente Juan dice, el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios, ese que está pasando. Es decir, el hecho de preocuparse, de ir, de buscar, es lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos, ponernos siempre en camino. Diga, tuñan de la yapita, peñan de divampe, peñan de sofabe. El Papa Francisco justamente utiliza la palabra balconear. No podemos ser entonces personas que están balconeando. Balconar y yo mañana. Ñandego ya ñandeñe, eva lleva cora ay, peago ñandela ñandeñe.
Ani la cora ahí la ñamaña, la ñan de vale, la ñan de yurupe, allá enda lleva. Ey, kiana. Pero acá, usted ve un mitorito, usted ve de joven, prendes. 1 o 2 veces te va a cornear. Pero el asunto es que vayas adquiriendo esa fuerza. Esto me hace entender, ¿verdad? Tantas veces, cuando éramos pequeños, un poco más chicos, ¿verdad? Nos íbamos justamente a la estancia y cuando se hacían las marcaciones, y gusto y tere, llevaba, ¿sabe brete? Saco, cuando se abre el brete, ¿verdad? Viene el ternerito, veo, barete, veo, y ahí entre 2, entre 3, ¿verdad? Se esperaba, ahora ahí ve, ñacaño, ñe prende, o boleado, y timo, y pete, y poi, man, tre. A su pebente año, pues, y ahí en la primera embestida, ¿verdad? Sino que después, pero es interesante, ¿verdad? Entonces, mirar un poco estas comparaciones, porque al final de cuentas es eso lo que el Señor nos está diciendo. Y son terminologías y son analogías maravillosas que nos hacen entender cómo afrontar esa noticia, cómo afrontar verdaderamente y cómo nosotros estamos preparados. Entonces aquí Natanael al comienzo medio canguilento porque es Jesús, le dice el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Es decir, shapo inio tipo shapo y formal. ¿Acaso puede salir algo de Nazaret? Y bueno, si históricamente uno va a mirar y va a procurar entender de lo que te está diciendo aquí al hablar justamente de Nazaret, y uno diría, y bueno, Nazaret ellos tenían pueblito champi. Incluso cuando varios, ¿verdad?, de los que fueron conmigo ya a estos viajes a Tierra Santa, estando ahí en la parte arqueológica, fuimos dirigidos ahí por el encargado, muy interesante, ¿verdad?, que nos va mostrando. Vivían prácticamente en cuevas, unas 50 familias, por lo menos del tiempo justamente de Jesús, que eran cuevas prácticamente, pero que se iban organizando también. Y eso era, por eso es que en Nazaret ustedes no van a encontrar en ningún lugar así como una gran ciudad o un lugar, un establecimiento importantísimo. No van a encontrar eso. Nazaret era realmente un pueblo chapi. Operar la Natanael, la ujo por andúa e isba. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Épico peila oseta, chapi tenía ganio. Pero sin embargo, aquí está la experiencia de Felipe. Le transmite otra cosa y le dice, ven y verás. Esto mismo nosotros ya habíamos escuchado cuando Felipe justamente se pone en camino, se va detrás de Jesús. Jesús se da la vuelta y le dice, va el abejeca, va el apeusea, ma la beyusera begueri. Y ahí entonces ellos que le preguntaban a Jesús, ¿dónde vives? Es decir, ¿quién sos, Señor? ¿Cuál es tu residencia? Es decir, ¿qué es lo que ofreces? Es decir, el seguimiento de Jesucristo, queridos amigos, no es teoría, no es simplemente explicación. Esto que nosotros estamos haciendo, una prédica, una explicación, un animarnos para entender quién es Jesucristo, es simplemente lo que se llama un querigma, es un anuncio. Esto es un anuncio lo que estamos haciendo. Es un llamar, es una publicidad, ya es bebé, ya lleva. Pero después el verdadero seguimiento lo vas a hacer vos. Ante esta publicidad, entre comillas, ¿verdad? Ven y verás, ella de reyuanan, de repocuana, de reyapoana, la de reyapoino, ababendiga tuyo yapo, la de reyapoana, el seguimiento de Jesucristo. Por eso que Felipe le responde de esta manera a Natanael. Yunas, amigo, yuna, tenés que experimentar. La vida cristiana se experimenta. La vida cristiana no es teoría. La vida cristiana no es un saber, sino que la vida cristiana es verdaderamente ese seguimiento profundo y comprometido con el Señor. Al ver llegar a Natanael ahora ya con Jesús, este segundo encuentro, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le dice Natanael. Yo te he visto antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Esto también es interesante.
Voy a ir terminando por aquí, ¿verdad? Pero entendamos que esta cuestión de la higuera, queridos amigos, tiene un significado profundo desde la palabra de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Porque la higuera es como decir, pero ¿qué era para ellos la higuera? La higuera tenía el significado profundo nada más y nada menos que de la palabra de Dios. Porque el higo, ese fruto, se come todo se come. El higo. Y entonces te dice, la palabra de Dios es como ese higo, el fruto de la higuera. La palabra de Dios no podés desaprovechar nada. Entonces la palabra de Dios es así. Y por eso le dice Jesús, verdaderamente tú eres un israelita, verdadero, sincero contigo mismo. ¿Por qué? Y porque sos una persona que preguntas y querés ir a lo elemental, a lo fundamental, y te he visto en la búsqueda entonces de la palabra de Dios. Quiere decir que esto, queridos hermanos, es muy importante también para nosotros. El buscar, el desear, el estar detrás del sentido de nuestra propia existencia, del sentido de nuestra propia vida. Incluso nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, de lo que significa la misma palabra religión, ¿verdad? Porque el religarse quiere decir buscar, ligarte nuevamente a tu esencia. Para que los otros te vayan encaminando. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia tan importante en este día en que estamos recordando a San Bartolomé. Hay muchas otras cosas más que podemos seguir reflexionando, porque la palabra de Dios es impresionantemente rica, y más aún en esta fiesta de este gran apóstol, que es capaz de descubrir, pero no simplemente porque oye endaye, sino que Natanael cuestiona, Natanael quiere saber. El otro también, Felipe, también que le indica y le dice, yo a esa experimentanas, amigo. Anila de pitante, ahí la de porandu, mija, o pela cora, ahí entre de pitán. Hay que entrar, hay que afrontar, y ante ese afrontar, entonces, vos mismo vas a tomar la decisión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que tenga la valentía suficiente para predicar el Evangelio en todos los ambientes de la sociedad, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que nunca pretendan honores y privilegios, sino tengan la libertad de corazón para vivir el Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos, para que confíen en el Señor y encuentren ayuda en los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que siempre practiquemos entre nosotros la comprensión y la sinceridad, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados
a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar la fiesta de San Bartolomé, en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza, te pedimos que gracias a su intercesión recibamos tu ayuda generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. En verdad, es bueno darte gracias, deber y salvación nuestra. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy, al celebrar al apóstol San Bartolomé, permites que tu Iglesia se alegre en esta festividad y nos animas con el ejemplo de su vida. Y así nos instruyes a través de su palabra y proteges a través de su intercesión. Por eso, Señor, nosotros con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos esa misma oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta misa: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestras debilidades y pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado en tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu bayan de yara o bechara ei pe ava akai para pui ore por yaku bereko Jesucristo, tu bayan de yara o bechara ei
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Hemos recibido, Padre, el anticipo de la salvación eterna en la fiesta del apóstol San Bartolomé. Te pedimos que esta comunión sea nuestro auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco?
el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Siempre iniciamos pensando y pidiendo su protección, su ayuda, su gracia, la fuerza de su Espíritu que nos renueva. En este día leemos del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 21 de este libro tan interesante, versículo 9b al 14. Leitmotiv, idea central: te mostraré la esposa del Cordero, nos dice en esta sección de la palabra de Dios, capítulo 21. El ángel me habló: ven que te enseñaré la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña muy grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, y grabados los nombres de las 12 estrellas de Israel. Al orientarse, entonces, estas 3 puertas que nosotros encontramos, ciertamente que mira, el autor sagrado está mirando las 3 puertas que están al norte, que están al sur, que están al oriente y al occidente. 3, es decir, 12 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí también se nos está presentando ese testimonio. Te mostraré la esposa del Cordero. ¿Quién es entonces? Es aquel que da el testimonio. El que da el testimonio de la vida, del Cordero, dice, es decir, entonces, que hay un compromiso directo con el Cordero. Esas puertas que significan la entrada o también la salida. La entrada y la salida en el sentido de llegar a Jesucristo, de llegar a Dios. Y te tiene al norte, al sur, al este y al oeste. El oriente, que es siempre esa sabiduría. Pero sobre todo lo importante, 4 por 3, 12, es la plenitud entonces. Y por eso estas puertas para entrar a la Jerusalén celeste quiere decir que es aquí donde nosotros encontramos el sentido auténtico de nuestra vida, el sentido pleno de nuestra vida. Y sobre todo después al final dice, y sobre estas 12 columnas, 12 piedras que forman la ciudad de Jerusalén. Es decir, esa es la iglesia, la universalidad, la roca sobre la cual se fundamenta el testimonio y el ejemplo de todo cristiano. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.